Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré donde quiera, si tú guiando vas, y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz, y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Amén. La gloria sea para Dios. Vamos nuevamente a leer el pasaje que se leyó esta mañana, ahorita. Está en el Evangelio según San Mateo. Voy a tratar de utilizar acá los micrófonos puestos en sus pies. Así y acá. Para no tener en las manos el micrófono y entonces poder tener las manos libres para utilizar la palabra de Dios, la Biblia. Y quiero que todos esta mañana meditemos en el mensaje que Dios tiene para nosotros en su palabra. Estamos viviendo en tiempos únicos, estamos viviendo en tiempos difíciles. El mundo no es el mismo que hace unos meses atrás. Nadie podía imaginar que el mundo cambiaría en una forma tan rápida. En solo unos meses el mundo cambió, la mentalidad cambió, las leyes están cambiando, la forma de vida está cambiando, la forma de pensar, de alimentarse y de actuar está cambiando en nuestro mundo. Incluso la teología de muchas personas está cambiando. Y nosotros estamos en medio de este tiempo y tenemos que preguntarnos, ¿por qué me ha tocado vivir este tiempo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí en este tiempo? ¿Estoy comprendiendo la palabra de Dios? ¿Comprendo las profecías? ¿Comprendo el tiempo en el cual me ha tocado vivir y estoy siendo consecuente con Dios y su palabra en este tiempo? ¿Por qué soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y hoy que tenemos más jóvenes acá, voy a dirigirme un poquito a los jóvenes también. Porque generalmente los jóvenes, y yo fui joven no hace mucho tiempo. ¿Por qué se ríen? No hace tanto tiempo yo era joven. Me parece que fue ayer. Pero pasó un poquito más. Pasó un poquito más de una semana, ¿verdad? Pero sí, los jóvenes muchas veces no se dan cuenta del tiempo en que viven. A veces cuando uno es joven no conoce realmente la palabra de Dios, no conoce las profecías, no conoce las doctrinas. Viene a la iglesia por tradición, viene a la iglesia porque los padres nos traen a la iglesia, o venimos a la iglesia porque tenemos allí una participación en la iglesia, porque vamos a hacer un drama, o porque vamos a encontrarnos con los amigos, o porque hay muchachas bonitas o jóvenes interesantes. Todas esas cosas atraen a los jóvenes, pero muchas veces no conocemos por qué soy adventista del séptimo día. Muchas veces no comprendo la palabra de Dios. Muchas veces no sé la fe en la cual estoy creyendo. Y no solamente los jóvenes, porque no tenemos que culpar a los jóvenes de todo, también los adultos. Muchas veces no podemos dar testimonio de nuestra fe, porque no conocemos la palabra de Dios, porque no estamos
dispuestos a estudiar, porque no estamos dispuestos a profundizar, porque no estamos dispuestos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Y muchos jóvenes en las iglesias de hoy están solamente por la música, por la actividad, por la participación, pero no conocen la palabra de Dios. Y no lo digo solamente para los jóvenes que están aquí sentados. El tema posiblemente muchos jóvenes lo verán después en internet. Y queremos hablarle a todos los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque no basta con venir a la iglesia para participar en las actividades que nos gustan, o en la música, o en los sociales, o en las actividades recreativas, o en los conquistadores, o salir al campo. Necesitamos conocer la palabra de Dios, porque el tiempo se está acabando, porque Cristo Jesús viene pronto, porque no estamos aquí para perder el tiempo, porque somos adventistas del séptimo día. Y yo no sé si usted sabe lo que eso significa. Quizás eres adventista del séptimo día por cualquier razón, o por tradición, o por familia, pero no por convicción. Y en muchas iglesias que hoy están cerradas, me pregunto, ¿qué está pasando con los jóvenes que venían a esas iglesias y solo venían para cantar en el grupo juvenil? Hay iglesias donde hay distintos grupos juveniles, porque hay iglesias muy grandes que tienen 200, 300 miembros, y entonces hay distintos grupos juveniles, y un sábado participa un grupo, otro sábado participa otro grupo y dirigen la alabanza, y eso motiva a los jóvenes y se visten de distintas maneras y están compitiendo unos con los otros a ver quién canta mejor, a ver quién hace esta actividad mejor, a ver quién luce mejor, a ver quién se peina diferente, a ver quién trae ya un carro nuevo, y hay distintos tipos de competencia en los jóvenes en las iglesias y hasta en los adultos. Pero ahora que las iglesias están cerradas en muchos lugares y creo que ya se están abriendo, me pregunto qué estaban haciendo esos jóvenes. ¿Estaban manteniendo su fe en Cristo? ¿Estaban confiando todavía en la palabra de Dios? ¿Conocen por qué son adventistas del séptimo día? ¿O ahora cuando tengan que regresar a las iglesias, cómo va a ser el mecanismo otra vez? ¿Por qué soy adventista del séptimo día? Dice el pasaje que Jesús estaba hablando allí a los fariseos, a los escribas, a los conocedores de la palabra de Dios, a los religiosos de su tiempo. Él les estaba hablando. Y entonces pronunció sobre ellos un ay. Pronunció un lamento. Pronunció unas palabras de preocupación, de tristeza, de dolor, porque habían confundido la religión, porque estaban desviándose de la palabra de Dios, de lo que Dios quería para ellos. Y yo quiero que recordemos lo que Jesús dijo, pero también que lo traslademos a nuestro tiempo, que lo apliquemos a nosotros en el tiempo de hoy. Y allí a partir de el versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis galas de oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y allí el Señor Jesús sigue lamentándose y pronunciando palabras de dolor, de preocupación, de lamentación a causa de estos hombres religiosos de su tiempo. Dice aquí, Jesús le dijo en el versículo 16, ay de vosotros, guías ciegos. Muchos de nosotros somos líderes en la iglesia. Y esas palabras van directamente hacia nosotros. Guías ciegos, insensatos y ciegos. Porque ellos estaban destacando el templo, el oro que había en el templo, la belleza y la magnificencia del templo, en lugar de destacar la santidad del templo. Y pregúntense ustedes mismos, en muchas iglesias actualmente, en la iglesia adventista del séptimo día, han construido templos grandes, magníficos. Otros han comprado templos grandes y magníficos por millones de dólares. Hay templos que se están construyendo hoy y están cerrados. ¿Para qué sirvió la construcción?
¿Para qué sirvió tanta inversión? ¿Para qué tanto orgullo en un edificio físico? ¿Es tan importante el edificio? ¿O es más importante la santidad que representa ese edificio? Lo que se hace dentro del edificio es más importante que el edificio mismo. Pero muchas veces estamos haciendo lo contrario. Pensamos que lo que hacemos no importa. Que tengamos un buen edificio, que la gente venga porque tenemos un edificio hermoso, un edificio grande. Cuando tenemos una iglesia pequeña, un edificio sin importancia, a la gente no le gusta venir. Ahorita en la escuela sabática se hablaba de humildad. Gracias, hermana. Pero somos humildes. Estamos dispuestos a ir a lugares sencillos para adorar a Dios. Estamos dispuestos a adorar a Dios en una casa, en la naturaleza, en una iglesia sencilla y humilde, en un pequeño salón, o queremos tener templos suntuosos. Dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque están ustedes preocupados por las ofrendas. Querían recibir muchas ofrendas. ¿Recuerdan ustedes aquella viuda que vino trayendo sus ofrendas y cuánto echó? 2 blancas, 2 monedas. Y entonces dijo Jesús: esta dio más que todos los que dieron. Porque lo importante no es lo que damos, sino a quién se lo estamos dando. Nuestra ofrenda tiene que ser dirigida a Dios, tiene que estar representando al Dios al cual estamos adorando. Y cuando hablamos de ofrenda, no solamente estamos hablando de las ofrendas monetarias. Nuestra adoración, nuestro servicio a Dios es una ofrenda que le ofrecemos a Él. La música que ofrecemos a Dios es una ofrenda para Dios, y nos preguntamos si Él acepta nuestras ofrendas. ¿Es la ofrenda que Él quiere que nosotros le ofrezcamos? ¿Es la música que Él quiere que nosotros le ofrezcamos y con la cual quiere que nosotros le adoremos? ¿O estamos adorándonos a nosotros mismos? ¿Estamos sirviéndonos a nosotros mismos? ¿Estamos cantando para enorgullecernos por lo que hacemos, por nuestra música, para competir con otras iglesias, para competir con otros músicos, para competir con otros jóvenes, con otras personas y demostrar que yo soy mejor que tú? ¿O estamos imitando a las iglesias paganas? ¿Estamos imitando a las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes caídas? ¿Quién va a formar la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. Pero nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, estamos imitando a las naciones paganas. ¿Quiénes son las naciones paganas? La iglesia protestante apóstata. Y queremos hacer la misma adoración que ellos, y queremos tener la misma música que ellos, y queremos vivir como viven ellos, y queremos adorar como adoran ellos, y queremos tener los templos llenos como los tienen ellos. Y para tener los templos llenos como los tienen los apóstatas, los protestantes apóstatas, entonces hacemos concesiones con nuestras doctrinas, con nuestra adoración, con nuestra música, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de creer. ¿Será que eso es lo que está diciendo Dios también? Dice que Jesús le dijo: ay de vosotros, porque están buscando como locos hacer prosélitos, hacer discípulos. ¿Será que hoy nosotros en la iglesia adventista estamos haciendo lo mismo? ¿Nos interesan más los bautizos? Que haya mucha gente. Si el pastor no bautiza este año 10 personas, si no bautiza 20 personas, ¿qué pasa con la conferencia? Pastor, usted no está cumpliendo con los blancos. Es importante, y si usted no cumple con los blancos, usted va a salir fuera. Porque estamos preocupados por los bautizos, estamos preocupados por la cantidad de personas, estamos preocupados con que vengan y se llene la iglesia y que traigan ofrendas y que traigan muchas cosas y que la iglesia esté llena. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que haya personas convertidas de corazón. Personas que entiendan su palabra, personas que estén preparadas para recibir el sello de Dios, personas que estén dispuestas a obedecer a Dios por encima de las cosas de este mundo. Pero nosotros como iglesia, ¿en qué estamos enfocándonos? ¿Será como los fariseos? Queremos tener muchos miembros, queremos tener bautizos, no importa cómo se vistan, no importa cómo canten, no importa con lo que crean, no importa lo que piensen, no importa lo que hagan, lo que importa es que vengan, porque el Señor ama a todos. Y es cierto que el Señor ama a todos, hermanos.
El Señor nos ama a todos, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, pero Él no nos va a dejar cargados y trabajados, nos va a hacer descansar. Él nos va a transformar, Él no quiere que sigamos como estábamos en el mundo. Él nos llama para transformarnos, no para dejarnos en nuestras vidas de pecado y de maldad, en nuestros vicios, en nuestros deseos y en nuestra manera de vivir. El Señor Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y hoy dice a nosotros, ay de vosotros, adventistas del séptimo día, porque ustedes están cambiando lo más importante por lo que es menos importante. Dice Jesús, porque ustedes persiguen a los profetas que yo los envío. ¿Qué hacía el pueblo de Israel con los profetas? Los apedreaban, los perseguían, los mataban. Y el Señor está diciendo hoy a la iglesia adventista del séptimo día, ustedes están haciendo lo mismo con la profeta que yo le he enviado. ¿Qué ha sucedido con nuestras creencias acerca del espíritu de profecía? ¿Qué ha sucedido con la iglesia adventista y el espíritu de profecía, Elena G. de White? Si mencionamos a Elena G. de White, algunos nos tildan de extremista, de conservadores, de ser muy exigentes, legalistas. Hermanos, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel con los profetas. Los persiguieron, los apedrearon, no creyeron en sus palabras. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros como adventistas del séptimo día. En lugar de creer las profecías, en lugar de escuchar la palabra de Dios a través del espíritu de profecía, claro que tenemos la Biblia, claro que tenemos la palabra de Dios, pero en tiempos del pueblo de Israel también ellos tenían la palabra profética escrita por Moisés. Pero vinieron entonces Jeremías, vino Isaías, vino vinieron distintos profetas y ellos traían un mensaje directo de Dios para el pueblo. Y muchas veces, ¿qué hicieron con los profetas? Los metieron en cisternas, los apedrearon, los aserraron, los mataron, los persiguieron, los expulsaron. Dijeron, están locos, son extremistas, son vendepatrias, son traidores. Y hoy la iglesia adventista está haciendo lo mismo con aquellos que predicamos la verdad presente, con aquellos que predicamos la palabra de Dios, con aquellos que predicamos la obediencia a Dios y sus mandamientos, los que predicamos que la justificación por la fe no es solamente lo que nosotros creemos, sino lo que nosotros hacemos. Somos tildados de extremistas, de legalistas, de fariseos, de disidentes. Pero el Señor está diciendo, ay de vosotros, adventistas del séptimo día, que están persiguiendo a los profetas y pastores que yo os envío, que los apedrean, que los persiguen, que los expulsan, que no los escuchan. El Señor estaba muy triste con los fariseos, con el pueblo de Israel de su tiempo. Pero dice allí, hay un pasaje muy interesante que está en Lucas. Y dice que Jesús llegó, está en Lucas 19, si alguno lo encuentra rápidamente, y Jesús iba entrando a Jerusalén y dice que al mirar a Jerusalén lloró. Miró a Jerusalén y comenzó a llorar. Y dice que él lloraba no solamente porque lo iban a crucificar a él, sino que lloraba porque veía la vida de aquellos hombres y mujeres que era su pueblo, que él había llamado para que fueran su pueblo y que ahora no querían seguir sirviendo a Dios. Querían ir en pos de dioses ajenos, de dioses paganos. Querían servir según su manera, querían adorar según sus deseos. No querían adorar a Dios según la palabra de Dios. Y Jesús, cuando vio a Jerusalén, comenzó a mirar a la multitud de personas que iban a perecer cuando llegara el sitio de Jerusalén. Unos pocos años después de la crucifixión de Jesús, 40 años después, ¿qué sucedió? Vinieron los romanos y destruyeron a Jerusalén y murieron miles y miles y millones de personas en Jerusalén. Y el Señor le estaba dando oportunidad, Jesús los estaba llamando, Jesús los estaba tratando de salvar, les estaba tratando de dar una oportunidad para que se arrepintieran. Y Jesús lloró cuando vio a Jerusalén. Saben que yo veo a Jesús hoy mirando a nuestra iglesia y llorando. Los que entraron a la iglesia adventista después de 1990 más o menos,
Los que entraron después de ese tiempo a la iglesia adventista del séptimo día no saben ni conocen lo que es la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista cambió. La iglesia que nosotros conocíamos ya no existe más. La forma de adoración cambió. La música que se usa en la iglesia no es la música adventista. La forma de vestirse ya no es la misma. Antiguamente tú te encontrabas con un adventista del séptimo día en la calle y tú sabías que era adventista del séptimo día. Ahora te encuentras con una persona en la iglesia y todavía no sabes si es adventista o no. Porque viene vestido como mundano. Porque piensa y actúa y habla como mundano. Como hablábamos la semana pasada, viven según la carne, no según el espíritu. Así que nos cuesta trabajo aún reconocer a los adventistas cuando vienen a la iglesia. La iglesia cambió, pero no solamente cambiaron las cosas externas, ha cambiado también la doctrina de la iglesia. La iglesia antiguamente era una iglesia que le gustaba la obediencia a Dios, que creían en el espíritu de profecía, que creían en los mandamientos de Dios, que creían en la alimentación saludable, que creían en la palabra de Dios, que creían en la palabra profética. Pero hoy la iglesia no cree más en estas cosas. Y se predica que no es posible obedecer a Dios en la iglesia. Se predica que vamos a ser transformados cuando Cristo venga y que entonces podremos ser perfectos, pero no podremos alcanzar la perfección hasta que Cristo venga. Eso es un engaño, hermanos. Eso es satánico. La iglesia ha cambiado y las doctrinas han cambiado. Y para ponerles un ejemplo fácil, hoy en la iglesia, por ejemplo, se utiliza música rock o se utiliza música popular de distintos tipos. Entonces, decimos, bueno, la música no importa. Lo que importa es la letra o el mensaje, lo que diga. Yo les voy a preguntar, porque ahora hay, por ejemplo, rock cristiano, hay rap cristiano, hay reggaetón cristiano. Si pueden haber todas esas músicas cristianas, entonces pueden haber prostitutas cristianas, pornografía cristiana, pueden haber mentirosos cristianos o cristianos mentirosos, pueden haber ladrones cristianos. ¿Se dan cuenta? Es una cosa incompatible, no es posible. Porque dice la palabra de Dios que la luz y las tinieblas no tienen ninguna comunión, ni Dios con Belial. No hay ninguna relación entre lo bueno y lo malo, entre Cristo y Satanás. No hay ninguna relación, ni puede haber ninguna relación entre el mundo y la iglesia. O somos o no somos, pero no podemos ser tibios, y ese es el problema de la iglesia de la Odisea, que somos tibios, y el Señor dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, estamos en una situación que tenemos que pensar y reflexionar. El Señor Jesús nos está dando una oportunidad. Miren, los judíos creían que el templo, los judíos del tiempo de Jesús creían que el templo era lo máximo. Y el templo que habían construido en tiempo de Herodes era hermoso, tenía piedras de mármol. Ustedes pueden leer la descripción en el deseado de todas las gentes cuando describe allí a Jerusalén. Y tengo aquí muchas notas, pero no quiero leerlas esta mañana. Solamente quiero contarles lo que ellos pensaban. Y en una ocasión salieron los discípulos del templo, o estaban acercándose al templo con Jesús y le dijeron, Señor, mira qué piedras y qué edificios maravillosos. ¿Y qué dijo Jesús? No quedará de esto ni piedra sobre piedra que no sea removida. Todo va a ser destruido. Pero ellos miraban la magnificencia física, la hermosura, el esplendor. Habían cubierto algunas columnas, algunas puertas de oro. El mármol que habían utilizado, traído desde Roma, que el mismo emperador había donado para el templo de Jerusalén, dice que era blanco, resplandeciente. Y cuando el sol le daba, resplandecía como una piedra de jaspe maravilloso.
Era el templo más hermoso, el edificio más majestuoso que ellos habían conocido. Pero saben, ahí ustedes pueden encontrar en Ageo capítulo 2, versículo 7, que hay una profecía de Ageo que dice que algunos de los hombres que vieron el templo anterior, el templo de Salomón, lloraban y decían: ¿qué es este templo al lado del templo anterior? Es como nada. Porque el templo de Salomón era superior, mucho más superior que el templo que ellos veían, pero para ellos era lo máximo. ¿No está sucediendo hoy lo mismo con la iglesia? Los que no conocieron la iglesia adventista del séptimo día, los que no conocieron a nuestros pioneros, los que no conocen la historia y las doctrinas de la iglesia adventista, creen que lo que tenemos ahora es la iglesia verdadera, que es lo mejor que hemos tenido. Pero hermanos, nos estamos engañando. La palabra y la iglesia han sido cambiadas. Y el Señor dice: pero la gloria de este templo, la gloria del templo será superior en el futuro. Porque estaba hablando ¿de quién? Del deseado de todas las gentes. Cuando venga el deseado de todas las gentes, este templo será superior aún que el templo de Salomón. Porque no estaba hablando del edificio, la importancia del templo, la importancia de la adoración no es el edificio, es a quien adoramos. Y Cristo Jesús habría de estar presente en el templo de Jerusalén. Esa sería la mayor gloria que tendría el pueblo de Israel, que el mismo Mesías estaría presente para ser adorado. Pero Jesús entró al templo y ¿qué sucedió? ¿Qué estaban haciendo en el templo? Habían cambiado la adoración, habían cambiado las doctrinas, habían corrompido todo, estaban luchando por ganancias, por cosas materiales, estaban negociando en el templo, les interesaban las cosas en lugar de adorar a Dios. Y Jesús dijo: salgan de aquí, partida de ladrones y delincuentes, porque mi casa, casa de oración, será llamada. Hermanos, el Señor Jesús quiere volver a restablecer su iglesia. La iglesia adventista surgió con un mensaje específico, con un mensaje poderoso, con un mensaje profético. Nosotros como iglesia no somos como las demás iglesias. Nosotros tenemos la herencia, hemos heredado el mensaje de los reformadores, de Lutero, de Zwinglio, de Jerónimo, de Juan Hus, de Wycliffe, de Wesley, de Guillermo Miller, de Elena G. de White y Jaime White. Hemos heredado el protestantismo verdadero, porque quiero decirles que ya la iglesia protestante claudicó. Ya no existe iglesia protestante. Las iglesias protestantes vendieron sus doctrinas por un plato de lenteja. Vendieron sus creencias que habían heredado de los reformadores y ahora han hecho pacto con la prostituta, con la iglesia pagana y apóstata. Hermanos, nosotros somos los verdaderos herederos de la reforma y hemos estado claudicando al mensaje que Dios nos ha dado, porque la reforma no terminó en la Edad Media, la reforma no terminó aún con nuestros pioneros. Dios le dio a la iglesia adventista el último mensaje de amonestación a este mundo. La iglesia surgió con una profecía y con un mensaje profético. La iglesia surgió como resultado de la profecía. La iglesia que surgió después de los 2300 días es la iglesia que Cristo Jesús quiere que nosotros seamos. Es la iglesia que tiene el mensaje del santuario. Es la iglesia que tiene el mensaje del día de expiación. Porque saben ustedes, las iglesias protestantes creen que el día de expiación terminó cuando Jesús murió en la cruz. Pero nosotros sabemos que el día de expiación final es cuando Jesús salga del lugar santísimo. Y entonces todos los pecados sean expiados finalmente y sean puestos sobre el culpable, Azazel, Satanás. Pero eso solamente lo creen ¿quiénes? Los adventistas del séptimo día. Es más, no todos los adventistas del séptimo día, solo el remanente. Porque ahora se pone en duda en la iglesia aún hasta el santuario. No sé si ustedes sabían eso, pero aún se pone en duda la doctrina del santuario. Ojalá que nosotros podamos seguir con la doctrina verdadera. ¿Saben una cosa? Dice aquí el espíritu de profecía algo que me impresiona. Antes de leer, quiero darles unas noticias.
Cuando comenzó el coronavirus, unos sábados, quizás el sábado anterior que cerraran las iglesias, el sábado anterior que ya no se podían reunir más las iglesias, nos reunimos en este lugar. Y le dije a los hermanos, vamos a reunirnos, les avisé esa semana, vamos a reunirnos este sábado, vamos a aprovechar y vamos a adorar y vamos a gozarnos los unos con los otros en la iglesia, porque no sabemos si podremos seguir adorando juntos por más tiempo. Sabíamos que ya había llegado la pandemia y estaban cerrando los negocios, estaban cerrando todo. Y ese sábado ya muchas iglesias aquí alrededor habían cerrado. Todavía no se había dado la orden, pero ya estaban cerrando producto del temor con el contagio de la pandemia. Nosotros nos reunimos ese sábado y una familia llamó y preguntó, ¿ustedes se están reuniendo? Estamos buscando una iglesia para ir y no encontramos. Todas las iglesias están cerradas. Así que vinieron acá y se reunieron con nosotros ese sábado. Esa semana, después del sábado, se dio la orden desde la conferencia que ya no podríamos reunirnos más. Estuvimos muchos meses sin reunirnos. Y las iglesias en muchos lugares todavía están cerradas, no se pueden reunir. Unos sábados después, las iglesias y los pastores comenzaron a transmitir por internet. Comenzaron a transmitir los mensajes online. Y cuando yo vi los mensajes y cuando vi la iglesia vacía, recordé las palabras de Jesús. Vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra iglesia os es dejada vacía. Hermanos, entró un dolor tremendo en mi corazón. Una tristeza tremenda porque es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia se había quedado de pronto vacía, cerrada, los templos cerrados, no se podía adorar, no se podía reunir, no se podía predicar la palabra de Dios libremente, no podíamos adorar libremente. Y me acordé que Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Saben ustedes, el pueblo de Israel tuvo muchas oportunidades. El pueblo de Israel escuchó directamente la voz de Dios en el monte Sinaí. El pueblo de Israel recibieron de la mano de Dios los 10 mandamientos. Tuvieron a Moisés que los guió en el desierto y dejó sus escritos y sus enseñanzas. El pueblo de Israel tuvieron a los profetas que Dios envió para darles mensaje de amonestación y de salvación. El pueblo de Israel tuvo a Jesús mismo, el Mesías, que vino para llamarles, para darle oportunidad, para darle todavía tiempo de salvación. Pero el pueblo de Israel no obedeció a Dios. El pueblo de Israel no se arrepintió de sus pecados. El pueblo de Israel no dejó la murmuración, el orgullo, la idolatría, los pecados que estaban acostumbrados a practicar. Siguieron en su vida de pecado, no obedecieron la voz de Dios. ¿Será que nosotros hoy como iglesia adventista estamos haciendo lo mismo? Quiero leerles una nota. Está en la página 1. El espíritu de profecía ha traído y nos ha enviado muchos mensajes de amonestación. Pero dice aquí en el conflicto de los siglos, página 121, los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos de Dios en su misericordia. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios en su misericordia nos envía como pueblo. ¿Qué significa? No puedes rechazar impunemente, es decir, sin consecuencias. No podemos seguir rechazando los mensajes de Dios sin recibir las consecuencias. Dios envió un mensaje a Noé, a la población antediluviana, al mundo antediluviano, y dependía de su obediencia a Dios que fueran salvos, pero decidieron no obedecer a Dios y todo el mundo antediluviano pereció en el diluvio. Solamente Noé y su familia fueron salvos. En tiempos de Abraham, todavía Dios estaba tratando de salvar a su pueblo y le envió a Sodoma y a Gomorra amonestaciones y mensajes a través de sus siervos. Pero la maldad de Sodoma y Gomorra fue
cada vez en aumento, cada vez fue más la maldad y el desvío de Dios. Y todos perecieron en el fuego porque no quisieron escuchar el mensaje de Dios. En tiempos todavía de Jesús, Cristo mismo vino para hacer un llamado a su pueblo y pronunció las palabras tristes: vuestra casa os es dejada desierta. Aún para nosotros en el tiempo del fin, Dios está enviando mensaje tras mensajes. Está enviando amonestación tras amonestación. Está enviando mensajeros. Envió su profetisa para que nosotros escucháramos su mensaje y nos preparáramos. Nosotros tenemos tanto conocimiento o más que el pueblo de Israel. Porque tenemos la experiencia del pueblo de Israel. Tenemos lo que dijeron los profetas al pueblo de Israel. Tenemos lo que hizo Jesús cuando vino al pueblo y dio su vida y el mensaje que trajo. Y tenemos el mensaje también de los pioneros adventistas, de todos los protestantes y reformadores. Y tenemos el mensaje a través del profeta que Dios envió para este tiempo, Elena G. de White. Tenemos más privilegios todavía que el pueblo de Israel. Y estamos obedeciendo el llamado de Dios. Dice aquí: a medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. ¿Qué? A medida que se rechazan los mensajes de Dios, dice que Dios nos deja en el engaño que hemos decidido aceptar y que tanto nos gusta. Hermanos, las doctrinas que han entrado, las doctrinas que se están predicando y que se están enseñando son engaños de Satanás. Hace poco escuché a un pastor, bueno, no sé si es un pastor o un payaso, que dijo: estoy cansado de escuchar a pastores predicando y diciendo que hay que salir de las ciudades, que hay que irse para el campo. A ver, les pongo un reto. ¿Quién me busca 10 pastores de los que están predicando que hay que salir para el campo? 10 pastores que vivan en el campo. Si alguien los encuentra, que me diga. Porque este tipo de pastores está burlándose. Se burlan del pueblo de Dios, se burlan del remanente, se burlan de la obediencia a Dios, se burlan del espíritu de profecía, se burlan de la reforma pro salud, se burlan de la obediencia a Dios, se burlan de salir de las ciudades, se burlan de Dios. Pero esos son los que tienen muchos seguidores. Esos son los que la gente van a escuchar y las iglesias se llenan. Esta semana me pasaron 2 cosas muy interesantes que me dejaron pensando. Hay un señor que me llamó mientras estaba trabajando en la noche. Cuando veo mi celular en Messenger, me estaba llamando un hombre que yo conozco desde que era jovencito, adolescente, pero que nunca más lo había visto, solamente en mi país. Hace por lo menos 30 o más años que yo no lo veía. Y de pronto me está llamando y me dice: Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están? Y ahí nos saludamos y estamos bien, gracias a Dios, qué bueno escucharte. Y la esposa también salió al teléfono: Samuel, qué bueno escucharte. Y son personas que amamos y que vivimos con ellos mucho tiempo en la iglesia y que eran líderes de la iglesia, ancianos de iglesia, líderes de obra misionera en la iglesia, hombres de valor. Le dije: mi hermano, qué gusto escucharte después de tantos años. ¿Cómo están tus hijos, fulano y mengano? Y me dice: ellos están viviendo en el campo, se fueron y compraron en el campo y están terminando sus casas ya. Digo: y mi hermano, ¿y tú dónde estás? No, yo estoy aquí en Hialeah. ¿Qué? Hermano, ¿qué haces allí? Sal, vete con tus hijos, sal de la ciudad, sal de Hialeah, sal pronto de allí, el Señor viene pronto, las ciudades van a ser visitadas, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Tus hijos ya se fueron al campo, ¿qué tú haces en Hialeah? No, mi hermano, no te preocupes, el Señor todavía no me ha dado la orden.
El Señor envió a los profetas en tiempo antiguo, antes del diluvio, y envió las plagas a Egipto, y todavía el Señor no me ha dado la orden para que yo tenga que salir de la ciudad. Todavía puedo esperar aquí un poquito más. Hermano, sal de la ciudad, por favor, porque el Espíritu de Profecía dice que las ciudades serán visitadas por Dios y serán barridas. Muchas ciudades serán barridas por los desastres naturales, por enfermedades, por pandemias, por hambre, por miseria. Y el Espíritu de Profecía, Dios ha dicho, sal de las ciudades. Me dijo, no, pero estamos bien, mira, fulano y mengano se enfermaron de la pandemia. Nosotros no nos hemos enfermado. Digo, hermano, y sabe que eso es un problema de la alimentación. Tenemos que alimentarnos como Dios dice para que no nos agarren las plagas y las enfermedades y las pandemias que el enemigo está trayendo. No, hermano. Si yo he comido carne desde cuando yo como carne y todavía estoy vivo, no hay ningún problema con comer carne y con comer lo que yo quiera. No, el Señor todavía no me ha indicado que tengo que dejar de comer estas cosas y las otras. Hermano, están escuchando mensajes de los payasos en los púlpitos. Están escuchando mensajes de falsos pastores, de enemigos del remanente, enemigos del pueblo de Dios que están predicando el mensaje del diablo. Otro amigo mandó un mensaje en Messenger. Yo no lo había visto. Mi esposa me dijo, ¿viste un mensaje de fulano? ¿Quién es? Dice ahí que él te conoce desde que eras un niño y conoce a tu familia. Este hombre yo lo conocí cuando yo era un niño que tenía 7, 8, 10 años. Y nunca más supe de él. Yo nunca más supe de él. Y de pronto un mensaje de él en Messenger. Mi hermano, me acuerdo mucho de ustedes, de tu familia, de tus padres. Mis padres le dieron el mensaje a él. Él se convirtió y se bautizó porque mis padres le predicaron la palabra de Dios en Pinar del Río, en San Juan y Martínez. Y este hombre, yo recuerdo una experiencia. Era un niño, yo recuerdo que él dijo, llegó una vez a la casa y le contó a mis padres que había una muchacha enamorada de él. Y entonces del mundo, pero él se había convertido y se había bautizado. Y esta muchacha le dijo, fulano, yo soy toda tuya, te doy todo lo que tengo, mi cuerpo, todo. Pero tienes que dejar la iglesia. Y él dijo, no, yo voy a ser fiel a Dios por encima de todo y no me interesa el sexo ni tú antes que Cristo. Yo nunca más supe de este hombre. Y ahora cuando encuentro su mensaje le respondí, hermano, qué gusto escuchar, saber que estás bien, que todavía estás allí. No sabía qué había pasado con tu vida. Nunca más, claro que me acuerdo de ti, claro que me acuerdo. Y le conté esa experiencia. Le dije, yo no sé si todavía tú estás en la iglesia, si eres fiel a Dios o no. Pero si no estás sirviendo al Señor, este es el momento de volver a la iglesia. Este es el momento de obedecer al Señor. Este es el momento de volver a Cristo. Le di un mensaje, yo no sabía nada. Me respondió enseguida, mi hermano, yo soy fiel a Dios. Sigo siendo fiel a Dios. Y mi esposa es la que creó el programa de YouTube Salud a la Carta. No sé si ustedes han escuchado ese programa que se llama Salud a la Carta. Somos fieles al Señor y queremos estar cuando Cristo venga. Y entonces me dice, le digo yo, mira, escucha mis sermones allí en internet, en YouTube. Busca los sermones en YouTube para que los escuche. Y le mandé mi información. Al poco rato, al poco tiempo, me contestó, pastor, gracias por darme tu información. Creo que se está predicando el fuerte pregón. Cristo viene pronto. Hermanos, hay personas que están dispuestas a servir a Dios. Todavía queda un remanente fiel en la iglesia. Hay personas que han claudicado de la fe. Hay personas que han abandonado el adventismo del séptimo día, aunque sean miembros de la iglesia. Hay personas que están adorando a otros dioses aún dentro de la iglesia, que están haciendo una vida diferente y creyendo en un Dios diferente. Pero saben, hay esperanza porque hay un remanente fiel.
Hay personas que todavía están predicando la verdad presente. Yo creo que es el momento, hermanos, de volver a ser adventistas del séptimo día. Yo creo que es el momento de obedecer a Dios. Yo creo que es el momento de predicar el mensaje de los 3 ángeles. No de estar predicando tonterías en la plataforma, no de estar haciendo cuentecitos y cosas para que la gente se entretenga, o dando mensajes de psicología, porque algunos pastores ya no predican la palabra de Dios, ahora predican psicología. Ahora quieren tener muchos seguidores y predican psicología. Es más, le aconsejan a los miembros de la iglesia que tengan problemas familiares o problemas personales, que vayan a los psicólogos. Los psicólogos que creen lo que enseñaba los padres de la psicología. ¿Cómo se llama el padre de la psicología? Esto aquí, Freud, Nietzsche, qué sé yo, cómo se llaman todos estos psicólogos que enseñaron. Pero ellos no creen en Dios. Ellos no creen para nada en la palabra de Dios. Y entonces nosotros, los que creemos en Dios, los que tenemos la palabra de Dios, los que tenemos la verdad presente, enviamos a estas personas para que escuchen el mensaje de los psicólogos del mundo que no creen en Dios. Hermanos, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que predicar la verdad presente, tenemos que predicar el mensaje que Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, el mensaje a la iglesia de la Odisea, el mensaje del cuarto ángel que dice salid de Babilonia, no dice entren a Babilonia, dice salid de Babilonia, pero muchos están entrando a Babilonia, pero también dice salid de las ciudades. Es el momento de salir de las ciudades. Cuando el Señor Jesús habló al pueblo de Israel y estaba llorando frente a Jerusalén, estaba viendo cómo iban a ser destruidos miles y miles de su pueblo porque no quisieron obedecer. Pero dice que todos los cristianos que obedecieron el mandato del Señor, ni uno solo pereció en Jerusalén. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, hermanos, estaremos protegidos por Jesús. Estaremos protegidos por su palabra y por sus ángeles. ¿Saben una cosa? Es tiempo de ser adventistas del séptimo día. Es tiempo de predicar la verdad presente. Es tiempo de predicar el mensaje que Dios nos ha dado para este mundo. Porque Jesús viene pronto. Porque las enfermedades, las plagas, las destrucciones, los desastres van a seguir. Y ¿saben una cosa? Cuando el pueblo de Israel estaba buscando un culpable por los problemas que tenían, ¿a quién culparon? A Jesús. Y entonces dijeron, es mejor que muera un hombre y no toda la nación perezca. Seremos culpados de todos los desastres que están ocurriendo. El mundo no sabe por qué están sucediendo estas cosas. Los científicos, los psicólogos, los sociólogos, los médicos no saben lo que está sucediendo ni por qué está sucediendo. He escuchado a algunos analistas inteligentes en la internet y saben que algo está cambiando, que el mundo está cambiando, que ha cambiado y que no volverá a ser igual. Ellos lo saben. Es más, algunos saben que el papado está metido en este asunto y no son adventistas del séptimo día. Pero saben que el papado está metido en este asunto. Pero no saben lo que está sucediendo. Nosotros como iglesia adventista del séptimo día tenemos el conocimiento que Dios nos ha dado a través del espíritu de profecía. Nosotros sabemos por qué está sucediendo todas estas pandemias, todas estas persecuciones, todos estos cambios de leyes. Es más, sabemos lo que va a suceder después de esto. El mismo Papa Francisco I, en su encíclica papal Laudato Si, él ha hecho una agenda y él ha propuesto un plan para salvar el planeta, para salvar el clima. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propuesta? Un día de reposo. Seguramente que es el sábado. ¿Por qué no propone el sábado como día de reposo? La profecía dice que se va a establecer la marca de la bestia. La profecía dice que vendrá el tiempo en que no se pueda comprar ni vender si no tenemos la marca de la bestia.
Algunos están diciendo que la marca de la bestia es la vacuna. ¿Han escuchado eso? Que la vacuna que van a poner, esa es la marca de la bestia, porque viene un chip y entonces tú no vas a poder entrar a un mercado, no vas a poder tomar un avión, no vas a poder viajar, no vas a poder tener negocios, no vas a poder hacer esto si tú no tienes la vacuna. Eso es cierto. Es cierto que si tú no obedeces las leyes que van a estar estableciendo de aquí en lo adelante, porque el mundo ha comprobado, los poderosos del mundo, los que están controlando el mundo, los que están haciendo el globalismo y especialmente los jesuitas que están dirigiendo esto por orden papal, porque el Papa es el que está dirigiendo todo esto, aunque parece un cocodrilo tranquilito que no hace daño. Ustedes han visto un cocodrilo, ¿verdad? Está con la boca abierta allí en el río y las moscas entran y salen y hasta viene una gaviota y se posa dentro de la boca y sale y tú dices, pero ese cocodrilo está muerto, no hace nada, es bueno, es pacífico. Y así vemos nosotros a Francisco I, como un cocodrilo viejo, con la boca abierta, parece que no hace daño, parece que no hace nada, pero en un momento va a cerrar la boca y se va a tragar a todos los que caigan dentro. Y sabemos que se va a establecer la marca de la bestia y sabemos que se van a establecer leyes religiosas. Hoy se están estableciendo nuevas leyes sociales. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes salir tal día. Cuando comenzó la pandemia, se estableció leyes en distintos países. En Panamá y en otros lugares dijeron, los hombres pueden salir tales días y las mujeres más cuáles días. Pero el domingo nadie puede salir, todo el mundo en casa. Qué gracioso. El domingo no se puede salir, todos los demás días sí. En otro lugar dijeron, el único día que pueden salir a comprar es el sábado. Los demás días no pueden salir a comprar, solamente los sábados. Pero algunos protestaron y finalmente pudieron cambiar esa ley. Pero hermanos, las leyes que vienen son leyes religiosas. Lo sabemos nosotros porque somos el remanente. Lo sabemos nosotros porque Dios nos ha enviado el mensaje a través del profeta. Por eso nosotros tenemos que escuchar al profeta, por eso nosotros tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios. No podemos creer en lo que dice la gente, no podemos creer en lo que dicen los pastores, no podemos creer en lo que dicen ciertas personas. Tenemos que creer solamente en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hermanos, después que se implante la vacuna, después que se implanten distintas leyes, las libertades van a seguir siendo quitadas. Pero el único propósito de quitar las libertades es perseguir al remanente, establecer la adoración a Roma, establecer la adoración al dragón, que está representado por Roma. Hermanos, el tiempo se acabó. Ya no hay más. Lo que va a suceder está sucediendo y Cristo viene pronto. No hay tiempo que perder. No podemos dejar de escuchar la voz de Jesús. No podemos escuchar la voz de Dios. Dejaré esta casa desierta. El Espíritu de Dios se está retirando. Yo no creo que Dios haya abandonado a su iglesia, pero nos está llamando, nos está dando una oportunidad. La iglesia fue cerrada en este tiempo con un propósito. O eres fiel o abandonas la iglesia. O te despiertas o te acabas de dormir. O eres frío o eres caliente. El Señor te dice, levántate y resplandece, porque Cristo Jesús viene pronto. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que podamos mantenernos fieles a Dios y que podamos volver a la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.